Paz del Señor, hermanos. Dios le bendiga a todos los hermanos que se encuentran en Argentina, en Paraguay y a donde llega este mensaje pueda ser de bendición. Así que Dios bendiga. Estamos para compartir la palabra de nuestro Dios, algo de mucha importancia para la iglesia. Especialmente quiero a través de la palabra animarle a continuar el camino del Señor, ya que el camino del Señor tiene su meta, es un día estar con el Señor en su reino. Así que es algo importante. Por la palabra de Dios vemos que uno tiene que continuar siempre con firmeza, con seguridad. Así que mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, no quiero traer un mensaje de exhortación, sino de ánimo, para que usted, mi hermano, usted, mi hermana, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, todo el mundo está pasando momentos muy difíciles, pero la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos sabemos por la palabra de Dios que todo es cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo, los profetas, los apóstoles hablaron y dijeron de que iban a venir tiempos y días muy difíciles para toda la humanidad. Y la iglesia se encuentra en este mundo. Jesús dijo, está en este mundo, pero no son de este mundo. Es del reino de los cielos. Así que mi hermano, el motivo y la razón que nos lleva a predicar este mensaje es para animarle, para darle un mensaje de esperanza de que no todo está terminado, por más difícil que sean los tiempos y por más que el peligro siempre está a la puerta de nuestra vida, debemos confiar en el Señor. Palabra de Dios nos muestra que estando bajo el amparo de Dios estamos seguros. Así que esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a abrir nuestra Biblia, todo aquel que tiene una Biblia en su casa, seguramente que como iglesia, como pueblo de Dios, siempre decimos que la iglesia no es las cuatro paredes, sino nosotros mismos, donde Dios habita y quiere habitar, si nosotros le permitimos. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a la iglesia. Y hoy es para nosotros. Así que Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 9, dice la palabra del Señor de esta manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor nos muestra que no debemos cansarnos de hacer el bien, de hacer la voluntad de nuestro Dios. La iglesia de Cristo fue llamada para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la palabra, de poner por obra la palabra de Dios. Así que no es una noticia nueva para usted ni para mí, porque desde el día que hemos conocido el camino de Dios, escuchamos la palabra, fuimos enseñados por muchos años. Hay hermanos nuevos, hermanos con muchos años en el camino de Dios y tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y tal vez haya hermanos nuevos que ha comenzado el camino de Dios, pero Dios siempre nos llamó a obedecerle, a cumplir su voluntad. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy más que nunca, ya que vemos los tiempos que nos toca vivir, debemos afirmarnos en el camino del Señor, tomarnos de Dios cada día más, confiar en Él, y Él va a cuidar de nosotros, va a guardar nuestra vida. Se hizo difícil casi más de un año congregarnos en los templos, vernos entre hermanos cierta cantidad, pero de igual manera, si estamos uno, si estamos dos, si estamos solos, Dios siempre promete estar con nosotros. Y usted y yo, mi hermano, sabemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Debemos tratar cada día de orar a Dios, cada día de buscar de Dios para que Él fortalezca su poder en nosotros y podamos cumplir su palabra.
Por eso, mi hermano, la Biblia es claro cuando habla. Nosotros sabemos hacer el bien. Tal vez si ignorábamos las cosas de Dios, tal vez si nosotros desconocíamos las cosas de Dios, estábamos a salvo de tener un compromiso con Dios. Pero usted y yo, mi hermano, mi hermana, siervos y siervas de Dios, conocemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley que Dios puso para su iglesia, para su pueblo, y debemos tratar siempre de ponerla por obra. Detrás de la obediencia a Dios hay esperanza, esperanza de vida eterna. Jesucristo, a través de Él nos compró, y usted lo sabe, con su preciosa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Ahí comenzó cuando usted y yo le aceptamos a Jesús como Salvador. En este tiempo, o tal vez hace muchos años que lo hicimos, comenzó esa esperanza de vida eterna. Pero ya Jesús oró por nosotros. La Biblia lo aclara muy claramente que cuando Jesús estaba orando, oró por sus discípulos, orando por nosotros. Y vamos a leer esta tarde ese pasaje también muy importante. En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús estaba orando por cada uno de nosotros, pidiéndole al Padre de que aquello que el Padre le daba, Él quería que pueda estar con Él en su reino. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Estaba orando Jesús en este momento. Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, mi hermano, Jesucristo, estando en persona, Él oró por nosotros antes de ser glorificado junto al Padre. Él ora a su Padre y le dice: lo que me diste, hablando de los discípulos y de todos nosotros que después de ellos fuimos creyendo y creemos en el Señor. Jesús pidió, oró por nosotros, para que donde Él esté podamos estar también. Así que, mi hermano, tenemos esa esperanza. Ahora hemos comenzado a hablar que no debemos cansarnos de hacer el bien. Muchas veces hablamos y decimos, y una gran verdad, somos salvos por fe. Pero quiero decirle que por la palabra de Dios, que cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe en Jesucristo, también tenemos obras que son agradables ante nuestro Dios. Siempre creo que a través de los tiempos, antes del diluvio, Dios amenazó destruir el mundo entero, pero encontró a un hombre, Noé, halló gracia ante Dios, y entonces Dios puso a salvo a Noé y a su familia, porque Noé era un hombre justo, un hombre bueno ante Dios. Entonces, iglesia del Señor, pueblo de Dios, debemos tratar de hacer la voluntad de Dios, por más que sea difícil. Tal vez me va a decir: pero hermano, no puedo congregarme, hermano, no, los templos están cerrados, no puedo estar. Pero no importa eso, en nuestra casa podemos orar a Dios, podemos compartir la palabra de Dios. Puedo contarle, durante todo este tiempo, con mi familia hemos hecho culto, hemos hecho una iglesia de nuestra casa. Cantamos, oramos, clamamos a Dios, leemos la palabra de Dios, y ahí sentimos la presencia, la ayuda de nuestro Dios. Por eso yo le animo, porque muchas veces Satanás quiere predicarnos de que los templos están cerrados, de no hay quien predique. Sin embargo, uno tiene una Biblia, o tal vez durante mucho tiempo estuvimos en el templo aprendiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y entendiendo cuál es lo que Dios estaba pidiendo de nosotros. Y esta tarde lo único que yo hago es hacerles recordar, mi hermano, de que podamos seguir andando en la voluntad de nuestro Dios, en los caminos de nuestro Dios.
Muchas veces fallamos, muchas veces cometemos errores, pero debemos levantarnos y continuar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nunca falla. Y Él quiere que un día podamos estar en su gloria, la gloria que el Padre le dio por haber Él sido fiel y obediente. Así que mi hermano, ánimo, fuerza, tomémonos del Señor siempre, confiemos en el Señor. Hay muchos obstáculos, muchas dificultades, pero Dios es más poderoso para ayudarnos. El apóstol Pablo lo explica a los hermanos de Roma, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Así que hermanos, fuerza, busquemos del Señor más que nunca, tratemos cada día de estar más cerca del Señor. Es la única forma, la única manera de llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Él va a ayudarnos, Él va a bendecir nuestra vida. Hay para nosotros esperanza. No debemos desmayar. Debemos levantar cada día la cabeza y mirar a Cristo. Y estoy seguro que Él va a bendecir, va a fortalecer nuestra vida. Nuestras obras están escritas en los libros de Dios. La palabra de Dios que también quiero compartir con ustedes, es muy importante saber, por la palabra de Dios, que la vida del cristiano, del hombre, de la mujer, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, pero yo solamente trato de hacer la voluntad de Dios y otro no. Tal vez en aquellos tiempos pasó lo mismo. Voy a leer con usted el libro del profeta Malaquías. Cuando los hijos de Dios se quejaron, hablaron entre ellos y dijeron esto, Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y lo perdonaré como el hombre perdona a su hijo quien le sirve. Mi hermano, mi hermanas, en este pasaje nos muestra claramente la palabra de Dios, que nuestra vida como cristiano está siendo escrito en la presencia de Dios. Nos pasa muchas veces que uno puede decir, no me ve el pastor, no me ve nadie, puedo andar como a mí se me antoja, como a mí se me parece. Pero quiero decirle, hermano, sin exhortarle, hay un Dios que está mirando tu conducta, hay un Dios que te está mirando, quiere cuidarte. Él está mirando nuestras obras está siendo escrito en los libros de Dios. Aquí nos muestra, en los tiempos de este profeta Malaquías, de que los hijos de Dios, dice que entre ellos, entre compañeros, hablaron, se quejaron y Dios le escuchó. Entonces Dios dio orden que se escriba libro de memoria. Entonces en los libros de Dios está escrito nuestras obras, hermano. No hay necesidad que nadie ande detrás de nosotros cuidándonos. A mí como pastor muchas veces me preocupaba y me preocupan los hermanos, pero yo siempre quería estar cerca de los hermanos, de las hermanas, para cuidarlos, para que no pequen, para que no les falle a Dios, para que sean salvos. Pero llegó este tiempo tan difícil. Llegó este tiempo de pandemia, donde las leyes que pusieron y nos dieron es de un aislamiento, y nos separamos uno del otro. ¿Cuántos pastores que seguramente ora por los hermanos, ora por el pueblo de Dios, porque es nuestro deber? Pero muchas veces no podemos verlo físicamente, no podemos estar cerca de ellos. Y le digo, hermanos, iglesia del Señor,
Muchas veces uno quiere tener temor del hombre y no de Dios. Jesús enseñó en uno de los evangelios, habla cuando él dice, voy a enseñarle a quién debe temer, a Dios, porque Él ve todas las cosas. Así que hermanos, hermanas, tal vez en este tiempo de aislamiento, este tiempo donde nos podemos congregarnos por ciertas razones, respetamos las leyes de nuestro país y tratamos de tener un buen comportamiento, un buen testimonio como cristianos. Confiamos en Dios. Dios va a guardarnos y por eso estamos en pie. Así que le animo lo que usted hace, lo que hace la iglesia, tal vez solo, tal vez de a dúo, tal vez en familia, Dios lo está viendo. Eso está escrito en los libros de nuestro Dios. Cuando usted ora, cuando usted canta, cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted le es fiel a Dios, Dios está mirando y esas buenas obras, esos hechos, está siendo escrito en la presencia de nuestro Dios. Él lo ve todo. No podemos hacer nada sin que Dios no nos vea. Él nos ve, por más que estemos escondidos en el escondite más escondido, ahí están los ojos de Dios mirándonos. Y mayormente cuando somos parte o somos ese grupo de la iglesia de Cristo, los ojos del Señor siempre están sobre nuestra vida. Él nunca ha desamparado a sus hijos. Nunca va a desamparar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es bueno, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Es algo muy importante, algo muy bueno. Dios nunca te va a dejar, mi hermano. Tal vez se me dejó el pastor, o tal vez no te está llamando por teléfono, pero ánimo, hermano, no te enojes por eso. Tenés que levantarte, agradecer a Dios, seguir adelante, esperando que un día Cristo venga por usted, porque Cristo va a volver. Crea usted o no, Cristo va a volver. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Vamos a leer también la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar, porque yo quiero que esta tarde, no estoy predicando un mensaje mío, estoy predicando la palabra de nuestro Dios. Y anhelo y quiero que por la palabra de Dios podamos entender que un día Cristo va a volver. Porque Él lo prometió. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y en el versículo 10, dice la palabra del Señor así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Los ángeles de Dios, cuando Jesús fue tomado de sus discípulos, nos relata este pasaje de Hechos de los Apóstoles. Ellos estaban mirando cómo Jesús comenzó a subir en una nube. Y de pronto se presentaron dos personas con vestidura blanca, dos ángeles de Dios. Y le dijo: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue, un día va a volver. Hermano, esa es la esperanza, iglesia del Señor. No debemos desmayar. Volvemos al primer versículo que hemos comenzado. No debemos cansarnos de hacer la voluntad de Dios. Puede venir muchas dificultades, momentos difíciles, pero no debemos bajar la guardia. Debemos estar firmes, creyendo en nuestro Dios, creyendo en las promesas de Dios. Él va a cuidar de nosotros. Mi hermano, el Cristo que un día fue al cielo va a venir, y la Biblia nos muestra que pronto Cristo va a volver por su iglesia, por usted y por mí, por todos los hermanos y hermanas
que hace la voluntad de nuestro Dios. Por eso le animo. Fuerza, hermano, en el nombre de Jesucristo. Tal vez te has equivocado, tal vez has tropezado en tu andar como cristiano, pero levántate. El salmista en uno de los salmos habla: Jehová Dios levanta al caído. Hermanos, hermanas, levántate en el nombre de Jesucristo. Esta tarde Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecir tu vida. No todo está terminado, por eso es mejor buscar de Dios. Vamos a leer también San Lucas, cuando Jesús enseñó la importancia de orar siempre y no desmayar. Estamos mirando la Biblia, la palabra de Dios, algo que nos enseña cómo estar firme, cómo seguir al Señor, cómo no desmayar. San Lucas en el capítulo 18, vamos a leer el versículo 1. Jesús estaba enseñando esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vuelvo a leer para que lo escuche bien. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis hermanos, mis hermanas, Jesús enseñó orar siempre, estar en comunión con Dios, orar, rogar a Dios, pedir a Dios, hoy más que nunca, y no desmayar, no bajar los brazos, no quedarnos como si todo ya terminó. No, hermano, estamos más cerca que nunca de nuestra salvación. Jesucristo pidió por nosotros, le dijo: Padre, yo quiero que lo que me diste, hablando de nosotros, estén conmigo en la gloria que tú me diste. Y el mismo Jesús dijo: oren, no desmayen. Entonces, hermano, nada ni nadie puede robarnos la salvación. Satanás, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de Dios, vino a robar, vino a mentir, vino para que el hombre se desconecte de Dios. Pero usted y yo, por medio de Cristo, tenemos esperanza de vida eterna. Y debemos cada día levantarnos y tal vez acostarnos pensando: más cerca que nunca está la salvación. Más cerca que nunca tengo que afirmarme, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a ayudar, mi hermano, mi hermana. Así que Dios pueda bendecir, Dios pueda fortalecer tu vida. Siervo de Dios, pastores, diáconos, obreros, evangelistas, ánimo, fuerza. Y como dije, si tal vez te equivocaste, tal vez está bajando la guardia, tal vez te está desanimando, esta tarde Dios pueda bendecir tu vida y pueda cobrar ánimo en el nombre de Jesucristo. No debemos perder nuestra salvación. Vamos a mirar la palabra de Dios, que uno tiene que cuidar su salvación para que nadie pueda tomar nuestra corona. Lo dice la palabra de Dios. Uno tiene que cuidar la corona de vida eterna. Satanás quiere robarnos, pero no tiene parte, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Para Dios y para el que cree todo es posible, y debemos siempre continuar. Apocalipsis, vamos a leer capítulo 3 y en el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Amén a la palabra de Dios. Amén. Aquí Juan el apóstol estaba viendo la visión de la iglesia de los últimos tiempos. Y ya decía hace muchos años que la venida de Cristo estaba cerca. Y hoy más que nunca debemos retener lo que Él nos dio, la esperanza de ser coronado de vida eterna. Por eso, hermanos, hermanas, Dios pueda bendecir, pueda animarle, pueda fortalecerle, pueda hacer que se levante. Tal vez está desanimado, desanimada, pero Dios es poderoso para bendecir tu vida. Así que, hermano, que la bendición de Dios pueda estar sobre tu vida, pueda fortalecer su vida,
pueda ayudarte, pueda confortarte y más que nunca pueda estar siguiendo al Señor con firmeza. Hay recompensa. La recompensa no te va a dar un hombre, no te va a dar un gobierno, la recompensa te va a dar Cristo. Debemos tratar siempre de serle fiel. Quiero orar esta tarde con todos ustedes, orando y pidiendo a Dios, ya que es la manera que el cristiano tiene que llevar su vida como hijo o como hija de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios. Vamos a estar orando, pidiendo que Dios pueda fortalecer en nosotros su poder, su Espíritu Santo, y podamos tener siempre la ayuda de Dios. Los tiempos son difíciles, peligro hay por todos lados, pero Dios promete estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Quieres saber por qué? Porque lo dice la palabra de Dios en San Mateo, el último versículo que vamos a compartir, y luego estamos orando al Señor. San Mateo, vamos a leer, para que usted esté seguro que no es una mentira, es una gran verdad de Dios. Vamos a leer la palabra en el libro del Evangelio de San Mateo 28 y en el verso 20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Dios le bendiga. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Día difícil, día lindo, día como sea, yo estaré con vosotros. Y vamos a orar a Dios, pidiendo que Dios pueda bendecir nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es predicado tu palabra, y el solo motivo y pensamiento, Señor, intención de mi corazón es animar a la iglesia, animar a los hermanos, animar a cada uno de tus hijos, Señor, a seguir el camino de Dios cada día con firmeza, con esperanza, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesucristo, bendigo a los hermanos consiervos, bendigo a la juventud de la iglesia, a la familia de la iglesia, lo bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y aquel que tal vez está enfermo sea sanado por el poder de Dios. Aquel que tal vez está cabizbajo, está desanimado, se anime en el nombre de Jesucristo y se levante en el nombre de Jesús a seguir el camino de salvación. Padre, gracias te doy por este hermoso día, este hermoso momento que nos diste para compartir tu palabra, que es vida y esperanza. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.